En la densa jungla centroamericana, hace más de 4000 años, surgió una civilización fascinante, los antiguos mayas. Hombres y mujeres avanzados que aprovecharon su intelecto para construir, inventar y reflexionar. Esta enigmática cultura dejó un legado invaluable que trasciende sus logros más celebrados en arquitectura, matemáticas y astronomía. Sin embargo, gran parte de su riqueza cultural sigue siendo desconocida para millones en todo el mundo. Por suerte, esto está cambiando. Historia Incomprendida ha recopilado para ti 25 datos increíbles sobre los mayas que probablemente no conocías. Antes de adentrarnos en el tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Primero, construyeron la pirámide más alta de México. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México descubrieron recientemente una pirámide maya de 1700 años de antigüedad en la ciudad de Toniná, en el estado de Chiapas. Increíblemente, esta imponente estructura de 75 metros de altura pasó desapercibida durante siglos, camuflada bajo una densa capa de vegetación que se creía era una simple colina natural. Esta maravilla arquitectónica, completamente construida por manos prehispánicas, es un edificio único que integra templos, palacios y unidades habitacionales y administrativas, características sin precedente en el mundo maya. Con este descubrimiento, la pirámide de Toniná se convirtió en la más alta de México, superando a la pirámide del Sol en Teotihuacán. 2. Perfeccionaron el procesamiento del cacao. Aunque los olmecas fueron los primeros en consumir cacao, los mayas llevaron su procesamiento a un nivel superior. La evidencia arqueológica indica que esta avanzada civilización procesaba el cacao desde hace al menos 2600 años. Para los mayas, el cacao era mucho más que un alimento. Era una bebida ritual, utilizada en ceremonias y festividades. Su preparación, muy diferente al chocolate moderno, consistía en una mezcla espumosa y picante de cacao, agua, miel, chiles y harina de maíz, entre otros ingredientes. Este elixir no solo tenía un significado cultural, sino también propiedades nutricionales y antioxidantes. Tercera, su escritura. Era compleja y sofisticada. Aunque incomprensible para la mayoría de nosotros, la escritura maya es un sistema jeroglífico fascinante que data de entre el 300 a.C. y el 100 después de Cristo. Este sistema combina sílabas completas y símbolos para transmitir ideas, reflejando la profunda inteligencia de esta civilización. Los mayas escribieron miles de libros y dejaron inscripciones en columnas que se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Considerado el sistema de escritura más sofisticado de Mesoamérica, su legado nos permite vislumbrar cómo documentaron su entorno, historia y creencias. ¿Sorprendido por estos logros mayas? Quédate con nosotros para descubrir más. Cuarta, las inscripciones no solo eran astronómicas. Una investigadora de la lejana Rusia realizó un descubrimiento que revolucionó la interpretación de las inscripciones mayas en los antiguos monumentos. Hasta entonces, los arqueólogos pensaban que estas inscripciones se limitaban a temas astronómicos y calendáricos. Sin embargo, la arquitecta Tatiana Proskuriakov demostró que también eran registros históricos sobre personajes y eventos de la vida cotidiana de los mayas. Sus conclusiones, publicadas en 1960 en un artículo titulado Implicaciones históricas de un patrón de fechas en Piedras Negras, Guatemala, cambiaron para siempre nuestra comprensión de esta civilización. El renombrado especialista en estudios mayas, J. E. S. Thompson, describió este hallazgo
como liberador. El trabajo pionero de Proskuriakov sentó las bases para investigaciones posteriores sobre la rica historia y cultura de los mayas. 5. Escribieron libros, aunque la mayoría fueron quemados. La compleja escritura jeroglífica de los mayas quedó plasmada en sus libros, confeccionados con papel hecho de la corteza interior del árbol de higuera. Sin embargo, gran parte de este invaluable legado fue destruido por los conquistadores españoles, quienes quemaron los códices en grandes hogueras al considerarlos supersticiones paganas. De los cientos de libros que se cree que existieron, solo 3 códices han sobrevivido: el Códice de Dresde, el Códice de Madrid y el Códice de París. El más famoso, el Códice de Dresde, contiene tablas astronómicas con una precisión sorprendente. El fraile franciscano Diego de Landa, que llegó a Yucatán en la década de 1540, dejó registro del dolor y la indignación de los mayas ante la destrucción de sus libros. Según él, su lamento fue conmovedor y una clara evidencia de lo profundamente valorados que eran estos textos por su cultura. No predijeron el fin del mundo. A pesar de lo que Hollywood ha difundido, los mayas nunca predijeron el fin del mundo en su calendario. El 21 de diciembre de 2012 marcó simplemente el final de un ciclo completo de 5.125 años en su cuenta larga, un sistema calendárico sofisticado que notablemente incorporó el uso del cero como marcador de posición, algo revolucionario en su época. Además, los mayas no solo tenían un calendario, usaban varios. Uno de ellos, el Tzolk'in de 260 días, era clave para planificar ceremonias religiosas y actividades agrícolas. La idea del fin del mundo fue un malentendido moderno, más relacionado con interpretaciones sensacionalistas que con la visión cíclica del tiempo de los mayas. 7. Alargaban las cabezas de los recién nacidos. En varias culturas antiguas de las Américas, el aplanamiento craneal era una práctica común y un símbolo de estatus social. Los mayas adoptaron esta tradición, pero no la realizaban con todos los niños. Esta costumbre se reservaba exclusivamente para los hijos de sacerdotes y nobles. Para lograrlo, colocaban la cabeza del recién nacido entre 2 tablas que ejercían presión durante varios días. El resultado era un cráneo alargado que representaba el ideal estético y cultural de los mayas, reflejando el prestigio y la posición de la familia en la sociedad. 8. Se comunicaban con los espíritus a través de enemas rectales. El balché, una bebida embriagante hecha de miel fermentada y corteza de árbol con propiedades psicoactivas, era usado en rituales mayas para alcanzar estados de trance y comunicarse con los espíritus. Sin embargo, esta bebida también tenía una alternativa menos convencional. Los mayas administraban enemas rectales de balché y otras sustancias psicoactivas. Esta práctica permitía una absorción más rápida del alcohol y los alucinógenos, intensificando sus efectos y evitando molestias como el vómito. Siglos después, estudios científicos han confirmado que el alcohol y otras sustancias son altamente absorbidos por vía rectal, lo que valida esta antigua técnica. 9. Sacrificaban niños para invocar la lluvia. Como muchas civilizaciones antiguas, los mayas eran profundamente religiosos y supersticiosos. En sus rituales, para solicitar lluvias abundantes al dios Chak, pintaban de azul a las víctimas de los sacrificios, generalmente niños, como símbolo de pureza y devoción. El sacrificio se realizaba lanzando a los niños al cenote sagrado, un sumidero natural profundo que consideraban un portal hacia el inframundo. El arqueólogo Guillermo de Anda, de la Universidad de Yucatán, reconstruyó los huesos de 127 cuerpos
encontrados en el fondo del cenote de Chichén Itzá. Su investigación reveló que más del 80% de los restos pertenecían a niños de entre 3 y 11 años, lo que subraya la magnitud de esta práctica en la cultura maya. 10. Se adelantaron a los romanos en el uso de saunas. Cuando no estaban realizando sacrificios, escribiendo o en estado de trance, los mayas disfrutaban de los beneficios de saunas de vapor. Estas estructuras, construidas con piedra o barro de adobe, tenían fines tanto espirituales como medicinales. Los baños de vapor mayas funcionaban al verter agua sobre rocas calentadas con fuego, creando vapor al que solían añadir hojas de saúco por sus propiedades beneficiosas. El yacimiento de Cuello, en el norte de Belice, alberga la sauna más antigua conocida, con más de 3000 años de antigüedad, anterior incluso a los famosos baños de vapor de los romanos. 11. Tenían un juego similar al básquetbol. En su tiempo libre, los mayas practicaban actividades deportivas y la más famosa era el juego de pelota, una actividad con un profundo carácter sagrado. Este deporte guarda ciertas similitudes con el básquetbol actual. El objetivo era hacer pasar una pelota de caucho macizo, de aproximadamente 3 kilogramos de peso y 25 centímetros de diámetro, por un anillo de piedra ubicado a 6 metros de altura, sin usar las manos. Solo se permitía usar los codos, costillas y rodillas. La pelota representaba al sol, mientras que los anillos de piedra simbolizaban el amanecer y el atardecer. Este juego encarnaba una lucha cósmica entre el día y la noche, la vida y el inframundo. 12. Adoraron a los pavos como dioses. En la cultura maya, los pavos ocupaban un lugar destacado en su iconografía y creencias. Estas aves eran consideradas portadoras de poderes sobrenaturales, capaces de influir en los humanos desde los mundos nocturnos y oníricos. Su importancia era tal que al menos un gobernante maya incorporó la palabra pavo en su nombre real. Además de su veneración religiosa, las plumas y huesos de los pavos se utilizaban para fabricar abanicos, herramientas e instrumentos musicales. Aunque hoy en día los pavos son vistos principalmente como alimento, los que se consumen en el Día de Acción de Gracias descienden de aquellas respetadas aves mayas. 13. Las sequías y las guerras acabaron con ellos. El colapso de la civilización maya no fue provocado por una única causa, sino por una combinación de factores. Los investigadores concluyen que las sequías prolongadas, los conflictos internos y la sobrepoblación fueron determinantes. Estudios revelan que entre los años 820 y 950 después de Cristo, la región maya sufrió aproximadamente 95 años de sequías severas, algunas de las cuales se prolongaron durante décadas. Esto causó una crisis alimentaria sin precedentes. A medida que las reservas de comida se agotaban, la lucha por los recursos se intensificó, llevando a la fragmentación y eventual desaparición de esta civilización. 14. La herencia maya está en peligro. Las impresionantes pirámides de Xultún, una ciudad maya ubicada en la selva del norte de Guatemala, enfrentan constantes amenazas de saqueo. Los huecheros, saqueadores de antigüedades, han excavado túneles en casi todas las pirámides del sitio para extraer jeroglíficos, cerámicas y piezas de jade de las tumbas. Estos tesoros, en su mayoría vendidos en el mercado negro, probablemente adornan ahora los salones y vitrinas de coleccionistas privados en todo el mundo, privando a la humanidad de un valioso patrimonio cultural. 15. Primeros en usar el cero como marcador de posición. Aunque el concepto de cero pudo haberse originado en Babilonia, los mayas fueron los primeros en utilizarlo como marcador de posición de forma independiente,
mucho antes que otras civilizaciones. Para el siglo IV d.C., ya habían incorporado este concepto en su notable sistema calendárico, conocido como la cuenta larga. En su escritura, el 0 era representado mediante un glifo con forma de concha. Su sistema numérico se basaba en factores de 20, lo que les permitía expresar números grandes con sorprendente precisión. Por ejemplo, para escribir el número 403, utilizaban un símbolo para una unidad de 400, 0 unidades de 23 unidades de 1, demostrando un avanzado entendimiento matemático. 16. Hay más sitios mayas por descubrir. Aunque se han descubierto muchas ciudades mayas fascinantes, todavía existen numerosas estructuras ocultas bajo capas de tierra y vegetación acumuladas durante siglos. Los investigadores han identificado vestigios cercanos a Tikal, una de las mayores ciudades mayas, en los bosques tropicales del norte de Guatemala. Bajo los montículos de tierra se ocultan miles de edificios, incluyendo tumbas, palacios y pirámides. Estos descubrimientos son apenas una muestra de la vastedad del legado maya que aún espera ser desentrañado y comprendido. 17. Vivieron sobre tierras calientes. El territorio donde los antiguos mayas levantaron sus ciudades, especialmente en Guatemala, está marcado por suelos volcánicos debido a la presencia de una cadena de volcanes que atraviesa el país, muchos de los cuales siguen activos. Desde Antigua Guatemala, una ciudad popular entre turistas, es común observar el volcán de fuego expulsando columnas de humo o arrojando lava, especialmente espectacular durante la noche. A poca distancia de Antigua se encuentra el volcán Pacaya, que ha estado en erupción continua durante años, ofreciendo un paisaje imponente y único. 18. Hay ríos que te acercan a ellos. El río Caabón, en Guatemala, no solo es ideal para disfrutar de paseos en bote o practicar rafting, sino que también conecta a los visitantes con la historia maya. A lo largo de sus orillas habitan comunidades descendientes de los antiguos mayas que conservan tradiciones ancestrales. Este contacto permite una inmersión cultural que fortalece la conexión entre el pasado y el presente, enriqueciendo la experiencia de quienes lo visitan. 19. Sus pirámides reflejan eventos astronómicos. Los mayas fueron pioneros en la astronomía y sus conocimientos se reflejan en la arquitectura de sus pirámides. Un ejemplo es el castillo en Chichén Itzá, donde durante los equinoccios aparece la famosa serpiente emplumada, una sombra ondulante que desciende por la escalinata norte gracias al juego de luces solares. Otro ejemplo es el Caracol, conocido como el observatorio, también en Chichén Itzá, que está alineado con la órbita de Venus. Su escalera principal apunta a la posición más al norte del planeta, y las esquinas del edificio se alinean con la posición del Sol en los solsticios de verano e invierno. 20. Tenían conceptos de belleza muy diferentes. Los estándares de belleza de los mayas eran únicos. Consideraban atractivos los ojos ligeramente cruzados, por lo que colgaban una pequeña piedra entre los ojos de los bebés para inducir esta característica. Además, tenían un gusto peculiar por los dientes. Los preferían afilados y decorados. Los dientes eran tallados en puntas y adornados con piedras preciosas como jade o turquesa, lo que reflejaba estatus social y estética. 21. Practicaban el canibalismo. Además de los sacrificios en cenotes como parte de sus ceremonias, los mayas practicaban otros ritos sangrientos, como extraer corazones o derramar sangre, y existen indicios de canibalismo. Algunos relatos del siglo XVI sugieren que, tras decapitar a sus víctimas, los cadáveres eran entregados a la élite para cocinar
partes de sus cuerpos en grandes ollas. Restos humanos encontrados con marcas de canibalismo en sitios arqueológicos apoyan esta teoría. 22. Fueron avanzados en la medicina. Los mayas no solo dominaron la arquitectura y la escritura, sino que también destacaron en medicina. Sus sacerdotes combinaban conocimientos científicos y espirituales para tratar a su pueblo. Suturas hechas con cabello humano y avanzadas cirugías dentales eran comunes entre las clases altas, donde dientes falsos se fabricaban con jade o turquesa. También utilizaban baños de vapor como método de desintoxicación y para tratar dolencias como reumatismo, fiebre o cansancio tras una batalla. Estos tratamientos demostraban un sofisticado entendimiento de la salud. 23. Fabio, Eloy y Humberto son nombres mayas. Los nombres mayas estaban estrechamente relacionados con su calendario, y cada día del año tenía un nombre específico para niños y niñas, eliminando las discusiones familiares sobre cómo llamar al bebé. Por ejemplo, Fabio significa agricultor de frijoles, Eloy es guerrero renombrado y Humberto se traduce como grande, inteligente y brillante. 24. No usaron herramientas de metal. Los mayas levantaron sus majestuosos templos y estructuras sin herramientas de metal, ya que los minerales necesarios no estaban disponibles en su región. En su lugar, usaron piedras locales como caliza, arenisca y toba volcánica, y herramientas de jadeíta y obsidiana. La jadeíta es más dura que el hierro, mientras que la obsidiana produce filos extremadamente afilados, más precisos que los de acero moderno. Estas innovaciones reflejan la impresionante creatividad e ingenio de los mayas. 25. Los mayas siguen entre nosotros. Aunque las grandes ciudades mayas ahora son vestigios arqueológicos, sus descendientes viven y prosperan en la actualidad. En Guatemala, más del 40% de la población, aproximadamente 5.6 millones de personas, tiene raíces mayas. Otros miles viven en los estados mexicanos de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. El idioma maya es hablado por alrededor de 800.000 personas y es la segunda lengua indígena más importante en México, después del náhuatl. Esta herencia incluye contribuciones significativas en astronomía, escritura jeroglífica y arquitectura ceremonial. Cada nuevo descubrimiento sobre esta fascinante cultura nos llena de admiración y asombro. Esperamos que este video te haya resultado interesante y educativo. Si tienes algo que agregar, compártelo con nosotros en los comentarios. Dale me gusta y comparte el enlace con tus amigos y familiares para que también puedan aprender más sobre las 25 cosas increíbles de los mayas. Gracias por tu apoyo.